5 cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, de acuerdo a 1 Timoteo 2, 3, 6. Y en la palabra de Dios, cuando empezamos a leer la palabra del Señor, hay 5 cosas que podemos decir que resaltan por su gran importancia. Cosas que Dios desea que todos nosotros que sepamos. Y el número 1 se puede decir que es por naturaleza, como dice la palabra de Dios. Por naturaleza todos estamos perdidos, no ahora, sino que por naturaleza. Si vemos la palabra de Dios y la escudriñamos, la palabra de Dios nos dice que sin Él nosotros somos perdidos. Pero es por eso que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocerle a Él. Porque antes no conocíamos a Dios, andábamos en nuestras cosas. Pero desde el momento, aquellos que ya han venido al conocimiento de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que Dios tiene bastantes y ricas bendiciones para nuestra vida. Y es de usted y es de mí que nosotros aprendamos cómo adquirir esas bendiciones a nuestra vida. ¿Se acuerdan que les dije en el libro de Ezequiel? Tenemos este profeta que fue llevado en el Espíritu de Dios y fue puesto sobre el valle de los huesos secos. Esos huesos secos se hubieran quedado huesos secos si él no hubiera declarado la palabra de Dios sobre ellos. Usted y yo tenemos la palabra bendita y poderosa del Señor Jesucristo, que en cualquier circunstancia que nosotros nos encontramos, podemos usar la declaración de la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, déjame decirle, cuando Dios habla, cuando usamos la palabra de Dios, va a haber movimiento en nuestros alrededores, gloria a Dios. Lo que antes nos causaba tristeza, proclamamos la palabra de Dios, ahora nos va a traer gozo y alegría, gloria a Dios. Lo que antes era dolor para nosotros, usamos la palabra de Dios y nos va a traer paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque como nosotros somos por naturaleza, estamos perdidos. Por naturaleza la palabra de Dios hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que nosotros lo podemos usar en cualquier circunstancia que nos encontramos. Si usted ve en el primer libro del libro de Génesis, va a notar que desde en el primer capítulo 10 veces dice y Dios creó, y Dios creó, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, va a haber un movimiento del Espíritu. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la palabra del Señor. Y no lo podemos negar. Cada vez que estemos pasando por alguna dificultad, y Dios dijo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lleva poder a través de ella. 10 veces dice la palabra, y Dios dijo, y Dios dijo. Y cuando dice eso la palabra de Dios, vemos que algo aconteció. Algo acontece cada vez que la palabra que Dios habla. Y eso lo tomamos como el poder de la declaración para nuestra vida, gloria a Dios. Cuando usted toma la palabra de Dios y la empieza a declarar, van a ocurrir cosas positivas y va a haber cambio en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted despertó en la mañana y dijo, este día va a ser un día bendecido? ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho en su palabra que yo soy bendecido, gloria a Dios. Y yo tomo autoridad de este día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que nosotros somos hechos a su semejanza. Y si Él es perfecto, quiere decir que Él nos ha hecho a nosotros en perfección. Quiere decir que cada día que estemos caminando, nosotros, tú y yo, mi hermano, tú y yo, fíjese, somos reflexión de su perfección. Somos una reflexión de la perfección divina de Dios. Quiere decir que al momento que Él menciona y dice, y Dios dijo, yo como siendo una reflexión del Señor, puedo usar esa misma palabra y puedo cambiar la situación que me está rodeando, gloria a Dios. Si no tengo trabajo, puedo empezar a proclamar y a declarar que voy a tener un buen trabajo y Dios me va a bendecir. ¿Por qué?
qué? Porque este mundo tiene que someterse a la palabra de Dios. Mi situación se tiene que someter a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo estoy perdido. Por naturaleza yo no tengo ese poder. Por naturaleza mis palabras no hacen nada más que meterme en problemas. Por naturaleza no puedo hacer nada, no puedo pensar. Aunque dice la palabra de Dios que Él nos ha dado libre albedrío, sí, está bien. Pero por naturaleza no escogemos las cosas que nos benefician. ¿Qué quiero decir con esto? Que por naturaleza, aunque estamos perdidos, podemos usar la palabra poderosa del Señor. Podemos agarrar la palabra de Dios y podemos usarlo para nuestro beneficio. Podemos declarar sobre nuestra vida y va a haber cambios en nuestra vida. Me gusta enfatizar en lo que es la fe y la declaración, porque es por medio de la fe y la declaración que las cosas se hacen, aleluya, que cambian en nuestra vida. Es por medio de la palabra de Dios que podemos alcanzar un mejor lugar en este mundo por la palabra de Dios. Pero ahora déjame hablar un poco sobre lo espiritual, porque a veces nos gusta escuchar mucho del puesto y del dinero y las bendiciones, pero ahora vamos a cambiar, a transicionar un poco a lo que es lo espiritual. ¿Cuántos quisieran que al momento que nos arrodillemos empecemos a sentir la gloria del Señor? Eso se puede, ¿por qué? Porque cuando nos acercamos al Señor hay que saber cómo usar la palabra de Dios para llegar a su gloria, para entrar en su presencia. El salmista muy bien lo dijo y lo escribió cuando dijo en su palabra cómo entrar por sus atrios con alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entrar a la palabra del Señor, vamos a entrar a lo que es al templo. ¿Cómo? Entrar por sus atrios ¿con qué? Con alabanzas. Con acción de gracias. Quiere decir que cada paso que yo tomo, le tengo que decir gracias, Señor, porque estoy tomando un paso. Gracias, Señor, porque esta mañana pude abrir mis ojos y pude ver tu gloria y tu majestad. ¿En donde? Primeramente en mi familia. Esta bendición que Dios me ha dado es una bendición para mí, para mi vida. Ha cambiado mi vida para ver que mi generación va a continuar a través del varoncito que Dios me ha dado. Y yo le voy a dar gloria a Dios, esa bendición para que los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos sean también bendecidos. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios, la he escudriñado, la he estudiado y la estoy declarando. ¿Por qué? Porque quiero que las generaciones de mi familia puedan cambiar y puedan entrar directamente a la presencia de Dios. Bendice alma mía. Bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué? Porque el salmista sabía muy bien que en ocasiones nos arrodillamos y no podemos sentir la presencia de Dios, o no queremos orar, o no queremos buscar la presencia del Señor, pero esta carne se va a quedar en polvo, pero nuestra alma, gloria a Dios, se va a ir un día en la gloria del Señor, donde se escucha el son de la trompeta. Y en ocasiones cuando no queremos, a veces cuando no queremos ir al trabajo, hay que decir, hay que ir porque me van a pagar, hay que estar ahí porque si no me van a desocupar. Lo mismo trabaja en lo espiritual. Hay que arrodillarme, hay que buscar la presencia de Dios. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios de Dios son grandes. Los beneficios de Dios son mayores que cualquier otra bendición que cualquier persona le pueda dar. No hay más bendiciones que podemos encontrar y recibir más que las que nos da el Señor Jesucristo. Número